pero ya nos estamos acercando al plazo de presentar su trabajo. En todo caso, a ver, déjenme ver, nosotros tenemos... A ver, marzo ya estamos terminando. Tendríamos el miércoles 3 de abril una clase, el sábado 6 de abril, que esa sería en teoría la semana 4, pero legalmente para fines oficiales esa es la semana 3 recién, ¿no es cierto? Nosotros vamos a utilizar algún tiempo tanto para tomar un trabajo, un estudio de caso, que ahorita les voy a explicar en qué consiste. La semana 4 estaría entre el miércoles 10 de abril y el sábado 13 de abril, más o menos, ¿no es cierto? Esto voy a confirmar de los 2 fines de semana que no se han pasado oficialmente, que nosotros estamos ganando tiempo para poder ver el trabajo que están haciendo, para poder hacer observaciones y de esa manera ir ganando un tiempo para que ustedes puedan hacer su trabajo. Como les decía, por lo que estoy viendo, tendríamos la próxima semana del 3 y 6 de abril y la siguiente semana del 10 al 13 para completar el periodo oficial de clases, digamos. En todo caso, estamos hablando entonces que tienen 2 semanas para terminar su trabajo final, que tiene un valor importante de la nota. Y la próxima semana, vamos a ver, les voy a pasar la rúbrica de lo que vamos a hacer con su matriz de marco lógico, porque como les había comentado, el trabajo, el estudio de caso que se llama, es su trabajo, el proyecto que han escogido, que van a volcar en un marco lógico. Es decir, es como que primero, la lógica de elaboración es, primero se hace el marco lógico y después el estudio, ¿no es cierto? En este caso, alguien está pidiendo unirse, esperen un segundito. Creo que están todos. O sea, los que estaban pidiendo. Bien, entonces lo que les decía, ¿no? Que la próxima semana van a dedicarle a la elaboración del estudio de caso que en cada uno de ustedes es el marco lógico de su proyecto. Como ya lo están desmenuzando, haciendo el resumen, haciendo la presentación y demás, entonces va a ser muy fácil para ustedes, sobre la base del material de su proyecto, hacer el estudio de caso con el marco lógico que corresponde. Esto también tiene un valor importante en la nota, o sea que es la aplicación que en la vida real consiste en hacer primero un marco lógico que nos ayuda a ordenar las ideas, a ordenar los objetivos, las actividades, los medios de verificación, en fin, que todo lo que hemos visto en la parte teórica del marco lógico. Y ustedes van a aplicarlo y van a presentarlo la próxima semana. Vamos a ver si va a ser el sábado 6 o el miércoles 10, eso vamos a verificar las fechas. De todas maneras, yo voy a preparar para el lunes una rúbrica de lo que ustedes tendrían que tener como parte del contenido de su marco lógico. Ustedes saben, en la rúbrica se pone los criterios que se van a evaluar y se pone la valoración de si tienen o no tienen el cumplimiento de esos criterios. ¿Ustedes han visto alguna vez la rúbrica de alguna evaluación de alguna prueba?
¿Saben lo que es una rúbrica de evaluación? A ver, vamos a ver quién está queriendo unirse. Luis Gabriel está entrando. Bien. Bien, les preguntaba si ustedes conocen lo que significa una rúbrica de evaluación. ¿Alguien conoce? Sí, ingeniero. Sí. Creo que yo lo he visto de manera teórica en Google Classroom cuando daba la opción para los profesores de colocar el modo de evaluación de ciertas tareas, pero para mí personalmente nunca me lo han aplicado a mí. Yo nunca he presentado una tarea con rúbrica. Ya. En todo caso, la rúbrica va a permitir dos cosas fundamentalmente. Una, de que ustedes como estudiantes van a saber qué es lo que se va a calificar, o sea, qué es lo que tiene que tener su trabajo. Entonces son, dependiendo, 4, 5, 6, en fin, criterios, ¿no es cierto? Esos criterios tienen la valoración que corresponde. El criterio A de repente vale 5 puntos. Entonces, el cumplimiento de lo mejor de ese criterio tiene 5. La media tiene 3 y la poca 1 o 2, en fin, ¿no? Entonces, ustedes van a saber que si no cumplen o cumplen parcialmente, tienen 3 o 1 punto. Si lo cumplen, 5. El criterio B tiene otros criterios, ¿no? Otros cumplimientos. Ese cumplimiento es bueno, malo o malo, regular y bueno, digamos. Pues tiene su valoración. El criterio C tiene también malo, bueno, regular, en fin, eso van a ver en la matriz. Es una matriz que les voy a presentar, que ustedes van a tener en la plataforma, con lo cual van a poder ustedes unir o cumplir su trabajo. A ver, alguien está entrando. Sofía. Bien. Entonces, lo que les decía es que la rúbrica es una matriz de criterios y valoración de cumplimiento de esos criterios. Entonces, ustedes van a saber qué es lo que yo voy a revisar y qué es lo que voy a calificar. Por lo tanto, ustedes van a poner especial énfasis en cumplir, obviamente, el cumplimiento mayor de cada criterio. Entonces, como les decía, el lunes les voy a pasar esta rúbrica y vamos a ver si nos damos, cuántos días nos damos para la presentación de este que se va a llamar estudio de casos y que es un trabajo individual que va a tener un valor importante de la nota final del curso. En la última semana, el trabajo final, que es el proyecto, que están ustedes en un valor, como la presentación en PowerPoint, que vamos a darnos el tiempo que nos tome de los 17 o 18 alumnos que son ustedes. Entonces, vamos a aprovechar esas semanas que tenemos pendientes de cumplimiento para hacer todo este trabajo, ¿ya? De momento, ¿alguna pregunta por el momento? Igual va a haber una rúbrica para subir el tema del resumen ejecutivo y de la presentación, ¿o solamente para el marco? No. Lo que pasa es que primero vamos a hacer la rúbrica del marco lógico y a continuación, pues quizás para el próximo sábado ya tienen la rúbrica de su trabajo final. Lo que estamos haciendo ahora por adelantado es que ustedes vayan preparando tanto la presentación por capítulos, que vamos a ver si alguien tiene mercado o ingeniería, y de repente el sábado ver algo de la evaluación más, ¿no? Estamos viendo para poder comentarles y ustedes hagan una buena presentación. Y a partir de la presentación, lo que normalmente yo les había dicho, una vez que ustedes tienen la presentación, que además supone que han hecho una abstracción o un resumen del proyecto, ¿no? Y de ese resumen del proyecto, ahí van a poder hacer la síntesis ejecutiva, o sea, el documento que debería tener unas cuantas páginas o más, ¿no? No las 20 que sea el resumen de un proyecto de 100, por decirlo, ¿no? El proyecto tiene 100 entre tablas, textos, unas 100 páginas. Ustedes hacen un resumen y de repente va a tener 20, ¿no? De esas 20 hacen un resumen ejecutivo, 5. Eso es lo que se les está pidiendo. Un esfuerzo de síntesis y de identificación de los aspectos más importantes de un proyecto. La presentación posiblemente sean 20 láminas, ¿no? Que va a ser
va a reflejar lo que está en su resumen. Eso es solamente en términos generales, no es una receta, ¿no es cierto? Solamente son recomendaciones de cómo ir haciendo la parte del resumen ejecutivo, la parte de la presentación. ¿Alguna otra pregunta? Bien, inicialmente entonces me gustaría saber si hay alguien que quisiera exponer su presentación de la parte mercado o de ingeniería. ¿Alguien avanzó su parte del trabajo? ¿O se han dedicado a la Semana Santa? A ver, cuéntenme. Creo que han viajado ustedes. Nadie tiene como para presentar la parte de ingeniería. ¿Alguien está pidiendo la mano? Bueno, está ingeniero. Nicole, no tengo la parte de ingeniería, pero tengo el análisis que he hecho, que es, digamos, la parte de mercado. Pero tendría que mostrárselo para ver que capaz y me falta alguno más. Adelante, Nicole. Presente entonces, vamos a ver y después comentamos. Si hay alguien más, me ponen su manito que no estoy viendo si hay más manos. Adelante. Está subiendo. Ya. Me dice si se ve. ¿Ahí se ve? Sí, está bien. Ya. Este fue el proyecto que al final sí iba a realizar, porque me pareció que era el más completo de los que pude conseguir. Y vendría a ser la planta de acopio y procesamiento de cacao amazónico boliviano en Mojos Beni, Bolivia. Este viene a ser como el estudio de prefactibilidad. Estoy aún en lectura del proyecto porque es bastante grande, pero precisamente por eso era mi tema de poder mostrárselo. De manera puntual, en lo que es el Beni, el Mojo, existe, debido a la Asociación Agroforestal Indígena de la Amazonía, el Plan para Promover Desarrollo Económico Rural Sostenible. Y de esa manera, el CITCA, que viene a ser la promoción para el campesinado, ¿cierto? Esta instancia que es entre pública y privada, pero hace esta ayuda a las comunidades indígenas, estaba promoviendo este proyecto que de hecho ya me comentaron que sí se llevó a cabo, en donde el cacao amazónico boliviano se recolecta de manera, por decir, de manera tradicional. Nicole, industrial una mejora en las comunidades que están dentro de la comunidad de Mojos Beni. No sé cómo cambiar, ya. Listo. Sí, se cortó un poquito. Dele. Ya. El objetivo de este proyecto es implementar esta planta de acopio y procesamiento de cacao amazónico boliviano en San Ignacio de Mojos para fomentar el desarrollo sustentable y participativo de la región, y busca combinar lo que la gente sabe hacer de manera tradicional, como le mencionaba, que es el recojo de las semillas de cacao tal cual en el bosque intacto, en el bosque virgen, junto con lo que la gente puede producir en la zona, porque sí se llega a tener en el estudio de prefactibilidad se dan los lineamientos a que sí se puede colocar la planta y también lo que tiene mercado. Entonces ahí es donde hacen el análisis de que es un proyecto de iniciativa productiva, que va a tener mercado, es lo que la gente sabe hacer, no es necesario capacitar a las personas para hacer eso porque ya lo saben hacer, y sobre todo que se puede producir en la zona, no es necesario trasladarse grandes distancias para poder hacerlo. Y por supuesto el mercado como tal el cacao actualmente, y en 2011, que es donde se inició en realidad como tal el proyecto, que luego ya se aplicó después, siempre tuvo mercado y sigue teniendo por todas las propiedades que tiene. El criterio de implementación de la intervención fue por fases. Primero, solo se tenía como
bueno, para el primer y segundo año en realidad, se tiene pronosticado el cacao en grano y la pasta solamente, porque el proceso es mucho más sencillo, simplemente recolectar, dejar secar el grano y luego convertirlo en pasta a través de procesos sencillos. Después de eso, para el tercer, cuarto y quinto año, se tenía pronosticado hacer la pasta y el licor a través de lo que viene a ser un proceso más riguroso, que requería mayor inversión en maquinaria. Y por último, para el sexto y séptimo año, aparte del cacao, el grano y la pasta y el licor, también tener manteca de cacao, muy usado medicinalmente de hecho, y el polvo ya para, como lo venden comercialmente en las ciudades, ¿cierto? Ya para hacer directo la leche chocolatada. El mercado se vio como potencial, por supuesto, el desayuno escolar para las comunidades dentro de Beni, y uno de esos principales clientes sería la gobernación y gobiernos municipales locales, además del consumo local. Además, los estudios mostraron que en la Unión Europea había bastantes mayoristas y procesadores y fabricantes muy interesados en el tema del cacao amazónico boliviano, debido a obviamente sus propiedades de sabor, de textura, de color. Entonces tenían ese mercado pronosticado. En los aspectos técnicos y tecnológicos tenían un terreno de 2.500 metros cuadrados en un área urbana de San Ignacio de Mojo, que es hasta a 2.000 metros de la distancia de la plaza. Más o menos este era el croquis. Quedaron en que me iban a pasar si así realmente quedó como tal la planta. Pero digamos que esta es la carretera troncal, ¿cierto? De San Borja a La Paz, Ribera Alta. Y esta vendría a ser la planta procesadora. Como ven, no es gigantesca, pero en los 7 años que tenía pronosticado el proyecto, necesitaban ir haciendo la ampliación. Primero se iba a ocupar una pequeña parte, luego tenían que empezar el otro proceso para la pasta y el licor, y luego de último para la manteca y el polvo. Ahora es aquí donde tengo un poco de las dudas, porque la verdad es que esta no sería mucho mi área, pero sin embargo he estado tratando de leer cómo se llenarían estas tablas. El tamaño de la planta de acopio y procesamiento del cacao amazónico boliviano vendría a ser que por año va a ir incrementándose en los 7 años que tenía pronosticado, porque el cacao en grano limpio es lo primero que se cosecha, bueno, que se cosecha en realidad, que se produce. Para el primer año se tenía pronosticado 200 quintales de cacao, para llegar a un total de 1.000 en el primer año, y así va incrementando, ¿cierto? Hasta el año 7, donde como se ve no es tanto el incremento de quintales, pero lo que se produce es la variedad ya de producto. Entonces es esto donde ya se agrega, donde agrega valor al ingreso, tanto en toneladas, ¿no? Pero como tal en lo que va a costar, ahí sí es donde se produce el incremento. Ahora, esta parte de acá, en la capacidad de procesamiento, tengo aún dudas de cómo se obtienen los datos, sigo en análisis, pero esta parte del principio la entendí completamente. Para la estrategia de acopio, los primeros pasos tendría que ser que los afiliados de la asociación, con reglamento específico, se comprometan a la entrega del cacao de la planta. Directamente vayan a recoger, como les digo, tal cual los métodos que ellos conocen, sin intervenir en nada de eso, pero con un compromiso de que ellos entregan el cacao a la planta y se les paga, obviamente, por ese trabajo. Luego tendría que existir el compromiso de que los afiliados entregan el cacao en las instalaciones de la planta y haya un responsable de acopio, teniendo que cubrir al proveedor de cacao, quien vende a la planta, el costo de transporte de la materia prima. Eso es para lugares ya más alejados. El paso tercero es un registro por proveedor del cacao de la planta. Este término del cacao de la planta se explica un poco mejor en el tema del proyecto, también que capaz y tengo que aclararlo acá. Pero es como el responsable ya de la parcela donde están todas las plantas de cacao, de lo que ellos recogen como comunal. Al final de la temporada de acopio de cacao, este es el paso cuarto, la planta debe hacer público el volumen acopiado a cada proveedor.
¿sí? Como el responsable tiene que rendirle cuenta de cuánto se produjo de cacao por esa planta. Y el paso quinto, se debe establecer premios no monetarios para aquellos proveedores que entreguen mayor cantidad de cacao a la planta. Esto como una iniciativa para fomentar a que continúen y que no haya mercados internos o, bueno, mercados que no sean dentro de Mojo, que quieran pagar más o que quieran convencer a los comunarios de que ellos les van a pagar más, pero sin todo este proceso que implica la mejora de la comunidad, porque eso es también lo que trata este proyecto. La proyección de las inversiones, esto lo tenían así tal cual, donde el capital operativo para acopio vendría a ser todo, por supuesto, en dólares americanos, tendría un valor del 8% del total. El capital para comercialización del 7%, para el funcionamiento del 6%, lo que vi a grandes rasgos como buenas cifras. Y obviamente estas serían las primeras que se van a utilizar el primer y segundo año, y todas estas las demás, ¿cierto? Por ejemplo, la prensa horizontal automática de cacao, esta es una inversión que se toma en cuenta, pero todavía no, porque no la necesitan, ya que en el primer y segundo año aún no están planificando hacer la manteca o el licor, que para es lo que se necesita de la prensa horizontal automática de cacao. Entonces, con una inversión de $439,627, era donde se iniciaba el proyecto, las inversiones del proyecto, querré decir. Para el financiamiento, aparte del financiamiento que daba el SITCA, ¿cierto? Se tenía la asociación y tenía un convenio con el gobierno municipal, si no me equivoco, donde tenían que tener para cada año un monto de inversión, mejor dicho, un monto de financiamiento hasta el cuarto año. A partir del cuarto año ya tenía que financiar, o sea, toda la inversión posterior iba a venir totalmente producida por la planta de procesamiento, dando un total de los 439,627, pero en un plazo de 4 años. El flujo de caja, aquí, ingeniero, siendo muy sincera, me pierdo bastante, pero nuevamente estoy intentando entender. Como tenían el proyecto para 7 años, estos vienen a ser los ingresos por venta estimados para cada año, de acuerdo al precio global en esos años de lo que vendría a ser los quintales de cacao. Y obviamente tomando en cuenta los costos fijos y los variables dentro de la planta de procesamiento, nos daban los costos totales, aparte de la inversión para el año 1, 3 y el año 5, para luego tener un flujo de caja bruto de esta cifra. Ay, perdón, van a disculpar. Entonces, se daba un porcentaje, por supuesto, a la asociación del 30%, y para la planta de acopio un 70% para continuar financiándose, por supuesto, más de los 7 años que necesitan financiarse, ¿no? Esto era para los primeros años, y a partir del séptimo continúa con 30% para la asociación y 70% de ganancia para la planta de acopio. Estos valores de aquí vendría a ser que está con un TIR del 22% y un BAN del 230,481. Sin embargo, esto viene a ser para el escenario número 2. Ellos habían planteado 4 escenarios, 4 alternativas, donde aún las estoy analizando, por eso no las coloqué aún. Pero esta era la alternativa más viable. La número 2, donde daba un mayor TIR y con menor riesgo, si puedo decirlo así, para todo lo que es la aplicación de la planta. Sin embargo, aún está en pendiente esta parte, para completar y analizar, comparar, ¿no? Cuáles vendrían a ser los mejores valores entre los 3. De hecho, las 4, porque son 4 alternativas. Aquí me falta una. Ahora, de manera, ya para terminar, los aspectos organizacionales vendría a ser como cabeza, era la asamblea de la asociación. Luego, como directorio, ellos iban a tener el SITCA y la planta de almacenamiento y transformación hacia un solo nivel organizacional,
Y por último, se iban a contactar, bueno, se iban a tener a los productores recolectores bien registrados como proveedores de planta de la manera más ordenada, y aquí podrían ser más de, como dice N, más de 10 recolectores que iban a responder todos a lo que vendría a ser la planta, al CIPCA y al directorio de la asociación. Y este es el global. El gerente iba a estar para solamente la planta, el contador, jefe de producción, responsable de acopio, etc. Eso era bastante normal. Y por último, esto fue lo que más me gustó de este proyecto, por eso fue que lo elegí, era que teníamos, bueno, iba a contar con el registro ambiental e industrial, iba a tener adecuación al cambio climático debido a que la materia prima se iba a utilizar de manera eficiente, se iba a tener total respeto por el área de donde se iba a sacar el cacao, no se necesitaba talar, no se necesitaba, ¿cómo decir? Desbosque, ¿no? Exactamente, no se necesita interferir de manera directa. Ellos van, recogen la semilla, y incluso hay también una cantidad de árboles de las cuales no se recogen las semillas porque son los árboles madre, por así decirlo, o sea, los más fuertes, los que pueden llegar a tener más, a los que pueden llegar a sembrar esas semillas, donde iban a dar, por supuesto, luego más cacao y de esa manera continuar el proceso. Y aplicaba mucho el tema de conceptos y conocimientos sobre producción agroforestal sostenible. Ahora, la planta de acopio y procesamiento del cacao amazónico boliviano presenta la oportunidad de un mercado seguro para los productores que permite fomentar tendencias sostenibles de producción y evitar la deforestación, en otras palabras, ¿cierto? El extractivismo de recursos bosque amazónico. Y por último, la participación de la mujer en el proyecto. Esto debido a que muchas de las mujeres de los recolectores vienen a ser mujeres, ya que la mayoría son familiares de las comunidades, que por supuesto apoyan a su hogar, apoyan a la familia, de manera informal, yendo a recoger las semillas de cacao y vendiendo al mejor postor, ¿no? Al mejor productor. En cambio, esto planeaba hacer una asociación también de mujeres, donde éstas puedan tener un ingreso seguro, de que ellas saben que van a tener ese ingreso siempre y cuando tengan esa semilla en la época de recojo de la semilla, que ahorita no me acuerdo, donde ya no va a ser incertidumbre para ellas ir a recoger y que quizá nadie se las compre porque no estaban ahí los productores, en ese momento no estaban ahí, sino un lugar seguro donde siempre saben que van a tener quien les dé el recurso justo por lo que están trabajando, sin negociarles mal, obviamente sin otro tipo de problemas que hay cuando no se tiene formalidad, ¿no? en la venta y compra de este tipo de productos amazónicos. Eso es ingeniero. Una consulta, una duda en realidad. ¿La recolección de la semilla de cacao es en terrenos de la comunidad? ¿Son terrenos de alguien? ¿Cómo es eso de los...? Claro. Pasa que dentro de la comunidad de monjos en Beni existen una gran cantidad de bosque virgen, donde son ya, se llaman tierras comunitarias de origen, me parece, donde son de comunidades. Ellos las gestionan, ellos se encargan, tienen como su propiedad, digamos, dentro del INRA. No son dueños, sin embargo, pueden obtener de ahí los recursos necesarios. Y si ellos hacen eso, cada 5 años, tengo entendido, les vuelven a renovar este tipo de terreno de tierra comunitaria campesina, donde ellos continúan haciendo aprovechamiento de los recursos que hay ahí. ¿Cuál es el pago? Que ellos mantengan el bosque tal cual, o sea, que no lo talen, no saquen de más recursos de los que sostiene el bosque. Entonces son tierras comunitarias de origen, entonces de tierras comunitarias de origen, sí. Eso. Sí, no, está muy bien. Son las TCOs que fueron implementadas con la Ley de Participación Popular. Correcto, y responden al Plan de Desarrollo Sostenible, al plan. Exacto. De eso.
al PET. Plan de desarrollo departamental, puede ser, o del municipio. También, económico-social. Perfecto. Es un proyecto muy interesante. Hay últimas noticias que sería bueno que las ponga a modo de actualizar. En no sé qué feria, últimamente el cacao boliviano ha sido premiado como uno de los mejores a nivel mundial. Entonces, ese es un punto que vale la pena a modo de actualizar y darle validez o vigencia a ese trabajo. Entonces, ¿y por qué es esa calidad reconocida a nivel mundial? Porque, como dice Nicole, el modo de recolección es manual, o sea, es prácticamente amigable, no necesita máquinas, no necesita combustibles. Entonces, además, la producción es bastante ecológica, o sea, no se está poniendo insecticidas, herbicidas y demás en el bosque, y es una producción natural. Entonces, esa producción natural tiene condiciones reconocidas a nivel mundial porque son condiciones ecológicas, amigables, medioambientales, y eso es lo que también hay que destacar, ¿no es cierto? Como recomendación, se ha pasado muy rápidamente la parte del producto. Entonces, si bien ya sabemos que al principio, los 2 primeros años, es solamente la parte de la semilla recolectada, después está la pasta y después están el licor y la manteca, más finalmente, yo creo que el valor agregado más importante es el polvo de cacao, o sea, lo que comúnmente conocemos como el polvo que sirve para hacer el chocolate, ¿no? El chocolate en desayuno, etcétera, que se venden en sobrecitos. Entonces, yo creo que hay que poner una parte que explique que explique las características de los productos en cada etapa, ¿no? De tal año es esto, entonces, y más o menos en qué consiste, ¿no es cierto? Y si se va a vender, si se puede identificar, si se va a vender en bolsas, en qué tipo de envases, ¿no? O en qué tipo de forma de distribución. Entonces, el producto hay que explicitar. En la parte de mercado también, y eso vale para todos ustedes, es muy importante identificar cómo se distribuye, cómo los proyectos están contemplando, una vez que termina la fase productiva, cómo va a llegar al mercado. Entonces, son los canales de distribución, ¿no? Entonces, tanto para Nicole como para el resto de compañeros, identifiquen cuáles son los canales de distribución. ¿Son mayoristas? ¿Son directamente representantes o a los supermercados? No sé, ustedes, cada caso tiene su canal de distribución, que es un punto importante de lo que son las políticas de marketing, ¿no? De cada proyecto. No sé, en los inmobiliarios tendrá que ser una oficina de mercadeo, o son las inmobiliarias, eso tienen que ver. Entonces, aquí hemos visto que Nicole ya ha avanzado hasta la fase de identificar los ingresos y costos, inclusive ha llegado a mencionar ya los índices de rentabilidad, o sea, de evaluación. Entonces, está bien. Lo que yo recomendaría a esos cuadros son ponerle un texto, ¿no? O sea, si bien ahí está el cuadro, tiene que haber una conclusión. De acuerdo al cálculo del TIR, se obtiene 22%, lo cual demuestra una alta viabilidad, una rentabilidad importante. Es las conclusiones del texto de cada uno de los parámetros de evaluación. No sé si ha llegado a identificar algún análisis de sensibilidad. Creo que ahí hay 3 TIR o 4, entonces ahí se nota que ha habido alguna variación en algunos parámetros, y ese es el análisis de sensibilidad. O sea que está bastante completo, es un tema interesante, y yo creo que con ese tipo de recomendaciones va a poder tener una presentación bien completa. El resumen, como les había dicho, como decía Nicole, puede tener unas 100 páginas el proyecto, pero su resumen, primero que sean unas 20, ustedes resumen, y de ese resumen saquen el resumen ejecutivo de lo más importante que ustedes consideren. Obviamente
al medio estará la presentación, porque la presentación no siempre es el resumen ejecutivo, porque sería muy pobre, muy concreto, digamos. Entre el resumen ejecutivo y el resumen del proyecto está la presentación, que debe tener las imágenes que corresponden, ¿no? Si tienen imágenes de sus productos finales, como para decir, vamos a tener en estas bolsas, o si tienen, vamos a tener en estas cajitas, no sé qué, yo no. Entonces, eso en la presentación es muy gráfico, y decir, el producto final se va a distribuir de esta manera. Posiblemente hay un proceso de envasado, no sé, ¿no? Y a partir de ahí, esto se distribuirá de tal manera, los canales de distribución. Con eso creo que la parte comercial estaría. En el mercado, ojalá pudiese cuantificar un poquito más, ¿no? Es decir, se estima, porque han debido tener, que el gobierno, los gobiernos municipales y el gobierno departamental para el desayuno escolar estiman o requieren tanto, ¿no? Y el proyecto va a producir tanto, no sé si en peso o en algún tipo de unidad. Entonces, para demostrar que sí hay, y además debe haber otras ofertas también, ¿no? Debe haber otras comunidades en el Beni, no sé qué, entonces tratar de identificar. Sin embargo, en el departamento del Beni existe esta otra producción, ¿no es cierto? Habría que ver. El mercado del cacao, me imagino que una buena parte se va, eso tal vez se podría identificar, se va de contrabando o se va de exportación al Brasil, ¿no es cierto? No sé, pero quizás habría que un poquito indagar si eso es, que si hay magnitudes también, ¿no? Y si no, por lo menos mencionarlo, porque es parte de la realidad de ese mercado. Si hay alguno de los colegas que tiene alguna observación, adelante, y si no, gracias Nicole, pasaríamos a alguien que quiera. Joel ha levantado la mano. Gracias, Nicole. ¿Qué tal? Sí. Sí, eso es lo que ha mencionado. Sí. Esto era como proyección, porque claro, si hay un producto bueno, de calidad, ¿por qué no lo vamos a privar como bolivianos? Entonces era como una iniciativa que se tenía para apoyar a los primeros años, porque como dice el ingeniero, lo que más van a querer, digamos, si para exportar va a ser materia prima más procesada, como el cacao, la manteca, para fines medicinales. Entonces, por eso decía que la pasta, por ejemplo, ya podría producirse para hacer en grandes cantidades leche chocolatada de la manera más tradicional para el desayuno escolar dentro del departamento. Pero es una proyección igual. Tendría que preguntar más. De todas maneras, la pregunta sirve para que usted ojalá pueda contactarlos, ¿no es cierto? Y un poquito tener datos o pedirles datos más actualizados a quienes están vendiendo, sus problemas de producción. Quizás le pueden dar algo del nivel de ingresos. A veces es información que es bien difícil de obtener, pero pregúntenles, ¿no? Otra cosa que también es importante, CIPCA es una ONG, ¿no? Creo que es el Centro de Investigación Productiva Campesina o algo así. De todas maneras, sí, trate de qué significa CIPCA. Es una ONG que uno de los precursores de esta ONG ha sido un jesuita, un cura, que no me acuerdo cómo se llama, pero ya fallecido, era un jesuita súper dinámico, que conseguía financiamiento y apoyaba mucho a las comunidades justamente campesinas para que hagan producción en sus lugares de vivienda, ¿no? Entonces, muy bien, Nicole. ¿Alguien quisiera presentar su avance? A ver, sí, dale. Él nos va a presentar una parte de la
avance de su marco lógico, que es una cosa que ya mañana ya podría estarse distrayendo para ver si podemos ya tener algún avance. Y vamos a ver también el lunes cuándo es la fecha de presentación para que ya lo tengan listo. Se ve, pero bien chiquitito. Es cuestión de que le aumente. Ya, sí se ve. A ver, usted nos va a leer para cuando amplíe un poquito más. Ya, para que más o menos le hagamos un poquito seguimiento, Joel, no sé si puede ampliar un poco esa parte de actividades, que es lo que nos estaba comentando. Si puede ampliar más. A ver. Léalas, porque es difícil leerla, pero léalas. Ahí está bien.
Adelante, adelante, estamos siguiendo, estamos siguiendo. Joel, Joel, un poquito amplíe esa parte del fin que está leyendo. Échale una ampliación un poquito más y ahora sí nos puede leer, ¿ya?
Bien. La primera es un poco de forma, si bien es bien completo lo que ha hecho, sigue la lógica de lo que son las actividades iniciales que hay que hacer para poder llegar a los resultados. Están los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Y esos resultados van a dar lugar al propósito, que también está identificado ahí con sus respectivos indicadores y medios de verificación y supuestos, y finalmente el fin. Está bien, la lógica es buena. Lo que sí os recomendaría tanto a Joel como al resto es que ustedes van a volver a revisar los videos que hemos visto, que están en la plataforma. Hay una forma de redacción que en algunos casos se pone como cumplido. En algunas partes de resultados se pone el infinitivo de los verbos como si estuviera cumplida la tarea tal, etcétera, ¿no? En cambio, no sé si es en las actividades, se pone como indicativo de hacer tal cosa, pintar, revocar, no sé. Entonces, eso van a tener cuidado, van a revisar en el texto que hay una forma diferente de enunciar tanto las actividades como los resultados, propósitos y fin. El fin, el propósito y los resultados, me parece, o por lo menos fin y propósito, es como si estuviera cumplido el fin que está propuesto, ¿no? Como si ya estuviera hecho el proyecto y cumplido el fin, y el propósito más o menos igual. Hay que identificar en el caso del propósito edificio de 5 pisos construidos, edificio construido de 5 pisos, una cosa así. Eso tienen que verificar ustedes. Vamos a ver que hay distinta forma de enunciar en el verbo que se emplea para hacer una actividad. Normalmente se dice presentar, no sé, pues, o construir la obra gruesa, no sé, pero eso tienen que revisar si el verbo es en infinitivo o es en cumplido, ¿ya? Como si estuviera pasado. Esa en términos generales. Yo creo que hay que escoger un poquito, tiene que discriminar un poco de los supuestos, porque si usted le pone muchos supuestos, se supone que está muy condicionado el proyecto, ¿no? Escoja los más determinantes de sus supuestos. Uno podría ser, obviamente, las condiciones climatológicas que no son adversas, ¿no? O condiciones favorables o buenas condiciones, en fin, eso habría que ver cómo redactar, pero hay algunos que son realmente de vida o muerte para el cumplimiento, ya sea de las actividades, resultados o propósitos. Entonces, de todos los que nos han mencionado, por ejemplo, en el caso de las actividades, normas de construcción, entonces hay que poner normas de construcción conocidas y cumplidas, una cosa así, ¿no es cierto? Porque obviamente si usted no cumple las normas de construcción, o va a tener problemas de construcción o va a tener problemas de aprobación de planos. Entonces, hay algunos supuestos que son claves, son importantes, son vitales, digamos. Otros quizás no tanto, ¿no? Pero también, o sea, hay otros determinantes. Se supone que la inflación es controlable o es mínima, en fin, hay ciertas cosas que sí pueden, y eso ustedes van a haberlo visto o van a verlo en el análisis de sensibilidad, que hay ciertas variables. Por ejemplo, el costo de materia prima en obras civiles, en construcción, es capital, ¿no? O sea, si la materia prima, ya sea el acero, el cemento, no sé qué, sube en 5%, lo pueden matar a un proyecto, ¿no? Estoy hablando de memoria, eso ustedes lo saben en su proyecto, pero hay ciertos supuestos que es mejor suponer que sí se dan favorablemente, o también supuestos que hay que ponerlo como que no, ojalá no ocurran, digamos, ¿no? Por ejemplo, los conflictos sociales no perjudican o no interfieren en las actividades laborales, o sea, porque un paro de 36 días, por ejemplo, otra vez a cualquier proyecto de construcción civil lo puede tumbar, ¿no es cierto? Porque se supone que el banco le da, qué sé yo, 8 meses para desembolsarle la plata, ¿no? Entonces, si está en un momento y hay un paro, primero que el banco tiene que verificar el avance y no le va a desembolsar el siguiente desembolso porque no ha avanzado, pues, de repente un mes, ¿no? 15 días. Entonces, hay ciertas
supuestos que son más importantes que otros y entonces Joel lo que tiene que hacer es un poco discriminar las cosas más importantes. Sin embargo, ha hecho un ejercicio interesante porque ha logrado volcar, que es un buen esfuerzo, de todas las actividades, resultados, propósito y fin. Me parece que es un buen avance, es cuestión de peinar un poco y estudiar esa forma de no solamente enunciar, ¿no?, sino que en la redacción de un marco lógico hace mucho la redacción de lo que estamos presentando, ¿ya? Algunas cosas son con verbos en cumplido, que ya se ha hecho, y otras cosas como acciones por hacer. Entonces, con ese cuidado me parece muy bien. Es decir, ¿hay alguien más o prefieren tener unos minutitos? Rodrigo ha levantado la mano. Adelante, Rodrigo. Gracias, Noé. Gracias, Juan. Yo la verdad también avancé con la parte de Gracias, Juan. Pero lo elaboré, bueno, de otro, bueno, me seguí de acuerdo a los videos, ¿no? De acuerdo a las tablas que están en la diapositiva y no sé si está bien, quería mostrarle eso, por favor. Adelante, Rodrigo. ¿Qué es lo que nos va a presentar? La matriz de marco lógico. Lo que pasa es que yo lo tengo estructurado más o menos como está en las diapositivas que usted nos pasó, ¿no? De ese formato. Y, bueno, yo le entendí así, quería verlo si está bien lo que entendí, ¿no? Igual. Está muy bien. Adelante. Preséntelo, muéstralo. No está subiendo todavía. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya me dio ya. Está aquí. No sé si se ve, ingeniero. Sí, ya se ve. Adelante. Bueno, lo establecí tal como está la jerarquía en el tema de los objetivos, ¿no? Tenemos lo que son las metas, los indicadores, los expresé los indicadores de forma literal y de fórmula numérica, ¿no? Como fórmula de cálculo. Las fuentes de verificación y supuesto. Ahora voy a acercar un poco más. Primeramente, como fin o objetivo de desarrollo, según a lo que leí, es como algo más global, más que el propósito es lo que nosotros hacemos, lo que queremos hacer en el proyecto, en esta ocasión el edificio, pero en el global es algo que influye más grande que el proyecto. En esta ocasión, para mí, mi fin sería mejorar la calidad de vida de los habitantes y contribuir al desarrollo urbano y económico de la ciudad de La Paz. Los indicadores que yo manejaría para este fin sería el índice de desarrollo humano de La Paz y el número de empleos generados por el proyecto de construcción. Y bueno, ahí estaría las fórmulas para poder, que es el indicador, pero de forma ya numérica, ¿no? Las fuentes de verificación de estos indicadores o de esta meta en sí serían informes oficiales del gobierno o instituciones internacionales con respecto al índice de desarrollo humano en la ciudad de La Paz, estadísticas y informes oficiales por parte de la empresa desarrolladora en esta ocasión, de los empleos generados y algunos censos que se hayan o encuestas que se hayan realizado, ¿no?, en el mismo proyecto. Y algunos supuestos sería la estabilidad política y económica de la ciudad, de La Paz y del país, y disponibilidad de la mano de obra calificada y materiales de construcción. El propósito de mi proyecto sería construir un edificio de apartamentos modernos y funcional que satisfaga las necesidades habitacionales de la ciudad de La Paz. Los indicadores sería el porcentaje de apartamentos construidos en relación con lo planificado, nivel de satisfacción de los habitantes con las características de sus apartamentos y la tasa de ocupación del edificio, ¿no? Y bueno, ahí están las fórmulas y el tema de mis fuentes de verificación serían informes de avance de la construcción, encuestas de satisfacción a los futuros habitantes, informes de ventas o alquiler de los apartamentos.
Mis supuestos serían presupuestos suficientes y los recursos necesarios para completar la construcción, sin retrasos significativos debido a permisos u otros trámites, y demanda de vivienda en la ciudad de La Paz. Me voy a sacar los latinos ya todo, si no, no me dejaré explicar nada. Va a disculpar, es que se me entró el gato y no me voy a dejar concentrarme para nada. Ya creo que me quedé en supuestos, ¿no? Del propósito, el objetivo general. Sí. Luego tengo lo que ya mis componentes, ¿no? Que son los componentes, lo dividí en 5 componentes, que es la estructura que tiene en sí mi resumen ejecutivo, un proyecto. Mi primer componente lo puse como meta el análisis de mercado. Como indicador para mi análisis de mercado, lograr ese objetivo, digamos, de un correcto análisis de mercado, sería la percepción del público objetivo, una demanda de mercado objetivo y el potencial de crecimiento de desarrollo urbano. Los indicadores en formato de fórmula y, bueno, mi fuente de verificación serían entrevistas a potenciales clientes encuestados en línea o telefónica, o entrevistas con agentes inmobiliarios locales, informes demográficos y socioeconómicos, informes de análisis de empleo y actividad económica, y planes de desarrollo urbano en la ciudad, planes de transporte, accesibilidad o expansión en áreas residenciales y la saturación de las mismas, ¿no? Y como supuesto, tengo que la competencia en el mercado inmobiliario, la estabilidad de los precios de mercado y la adecuada accesibilidad y servicios, ¿no? En el lugar donde se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Con respecto al análisis de mercado, como componente 2 lo manejé lo que es el estudio técnico, la parte técnica. Sería lo que es el diseño arquitectónico eficiente, mis indicadores, eficiencia en la gestión de recursos y eficiencia en la gestión de la planificación logística. Los indicadores, bueno, en formato de fórmula de cálculo, y en sí ya serían mis fuentes de verificación. Serían los planes urbanísticos en la ciudad, planes de expansión de servicios públicos en la zona, o informes de calidad de agua y saneamientos y demás cosas, ¿no? Por respecto, creo que me estoy pasando ahora la parte del estudio técnico, ¿no? Plano de diseño arquitectónico del proyecto serían registro de gastos y facturas, y cronograma de conducción o informe de registro de actividades y tiempo de ejecución con respecto al estudio técnico. Y mi supuesto sería disponibilidad de terreno adecuado para el desarrollo del proyecto, condiciones climáticas favorables, cumplimiento de normativas y regulaciones legales y disponibilidad de mano de obra calificada y materiales de construcción necesarios para hacer el proyecto, ¿no? Con respecto a la localización, tengo lo que es el índice de accesibilidad y el índice de calidad de servicios básicos, que vi lo que era más importante, ¿no? Con respecto a la ubicación del terreno donde se va a llevar a cabo el proyecto. Como fuentes de verificación con respecto a la localización, tengo planes urbanísticos en la ciudad proyectados en infraestructura de transporte, estudios de movilidad urbana, informes de estudios de tráfico y congestión, y 2 planes de expansión de servicios públicos en la zona, informes de calidad de agua y saneamiento proporcionados por agencias gubernamentales, por la gobernación o simplemente instituciones privadas, ¿no? Y algunos supuestos, el suelo estable y adecuado de la construcción, acceso confiable a servicios como agua, electricidad, alcantarillado y comunicaciones, y buena accesibilidad al proyecto a través de una variedad de modos de transporte, ¿no? Que la gente realmente busca transporte público, ¿no? Con respecto a la ingeniería del proyecto, tengo, bueno, me volví a colocarlo en forma escrita aquí, pero es la tasa de utilización con respecto a ¿no? La productividad de la mano de obra, el índice de desperdicio respecto a los materiales que se utilizan en la construcción y la eficiencia de los materiales. Como fuente de verificación para ello coloqué lo que son el registro de mantenimiento de equipos y maquinaria, horarios de trabajo y informes de control de calidad de desperdicio de materiales, registro de producción y avance del proyecto y unos informes de seguimiento de rendimiento del equipo y la maquinaria, ¿no? Que se va a utilizar para desarrollar el proyecto, y algunos supuestos, implementación de programas regulares, contar con equipo de trabajo experimentado y capacitado, prácticas de construcción eficientes y materiales duraderos, ¿no? Y de alta calidad en la construcción. Y como último componente ya tengo lo que es la evaluación financiera,
como mis índices o mis indicadores, coloqué pues lo que es el BAN, el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación de capital o de la inversión, ¿no? El PRI o PRC. Las fórmulas de cómo determinar estos indicadores. Mis fuentes de verificación pues serían de esos indicadores, poder utilizar el flujo de efectivo, ¿no?, del proyecto, presupuesto de capital y gastos de operación y informes de evaluación económica y financiera del mismo proyecto. Con respecto a mi supuesto, sería una tasa de ocupación razonable de alta para el edificio, ¿no?, que se puedan generar en las preventas del mismo proyecto, costos de operación que se incrementarán de manera realista a lo largo del tiempo, sin retrasos significativos en la construcción del proyecto y financiamiento en condiciones favorables, ¿no?, ya sea por el banco y algunos inversionistas o alguna fuente tercera, ¿no? Eso fue lo que avancé, ingeniero. Bien, es interesante porque ha discriminado muy bien la parte de los componentes o los resultados y obviamente parte importante de lo que significa un proyecto es que tengamos o hagamos el estudio de mercado, la parte de localización, la parte técnica, ingeniería, la evaluación. Esa parte me parece que vale la pena que vayan tomando en cuenta el resto de compañeros, que vayan discriminando. Lo que le falta es en actividades, para la actividad 1, digamos, que es el mercado, que cómo se ha hecho el mercado, ¿no es cierto? Para la actividad 2, cómo se ha hecho. Exactamente, eso todavía no lo he hecho. Sí, pero me parece que está en buen camino. De eso se trata, un poco ir discriminando y después ir subiendo, ¿no es cierto?, de nivel. El más bajo, las actividades de cada componente o resultado, el cumplimiento de todos esos capítulos o resultados van a dar el propósito, que es la construcción del edificio, y finalmente está muy bien identificado el fin. Es un proyecto macro, como ha dicho Rodrigo, ¿no? Es de la economía, es de la sociedad, es generación de empleo, es calidad de vida. Eso ha estado muy bien. Entonces, me parece que está en buen camino, Rodrigo. En todo caso, es cuestión que vaya bajando en la parte de descripción de las actividades en cada caso. Y tenga el cuidado para todos, igual que para Joel, vean la forma de redactar en el verbo de cumplida la cosa o de por hacer. Esa es la recomendación para todos. ¿Prefieren hacer un pequeño break o alguien más quiere presentar algo? ¿Qué les parece? Dígame, Joel. No, los indicadores se los puede mencionar, no es necesariamente poner la fórmula, se los puede mencionar o poner, por ejemplo, en indicadores, más bien el valor del indicador, ¿no? O sea, no sé, por decir, en construcción o no sé qué, son 2.000 metros cuadrados de área útil en vivienda o 1.200 metros construidos de área comercial. Entonces, esos son parámetros que tienen que cuantificar el cumplimiento. Eso sí, es buena la pregunta, porque hay que tratar, más allá de poner la fórmula, hay que tratar de encontrar el valor de cumplimiento. O sea, si nosotros tenemos un valor de cumplimiento de los departamentos, es 10 departamentos de 2 dormitorios. Entonces, eso es concreto, ¿no? No pueden hacer 8 porque no se cumple. O si pasan 12, se han excedido, digamos que tampoco está bien. Entonces, los indicadores tienen que tratar de que sean cuantificables, ¿no? No solo cualitativos, sino cuantitativos, porque ese es el cumplimiento que le va a permitir verificar su medio de verificación, justamente, ¿no? Muy bien. Entonces, son las 3:40. ¿Sí?
Yo creo que hay que encontrar un equilibrio en que no resumir muchas cosas y agruparlas en cosas muy grandes, porque tampoco va a poder encontrar el detalle de qué hay que hacer para llegar más adelante, ¿no? Pero podría mencionar algunas actividades constructivas, son básicamente qué son cimientos, o sea, encontrar el terreno, ¿no es cierto? Preparar el terreno, cimientos, obra gruesa, obra fina. Hay ciertas etapas grandes de la construcción que sí las puede ir describiendo y además ir identificando los indicadores de cumplimiento de sus actividades grandes, ¿no? Es decir, sí, pero tampoco obra gruesa no es tan obra gruesa, hay varias cositas, ¿no? Es decir, muros, no sé qué, cristalería, no sé qué, o sea, hay algunas cosas que son típicas de cada etapa que, sin entrar en el detalle, sí hay que mencionarlas. Y sobre todo si tienen indicadores, ¿no? O sea, tantos metros cuadrados de, no sé, pues de machiembre, no sé, vean ustedes, ¿no? Los indicadores. Bien, entonces, ¿les parece bien si nos vemos en 10 minutos, si no hay alguna pregunta? Bien, entonces son las 3:51, 4:01, en 10 minutos, por favor, nos vemos y ya vamos a terminar la parte teórica de la semana 3. Muchas gracias, nos vemos en 10 minutos, por favor. Gracias.